La Universidad Autónoma de Chile, Talca, a través de la Dirección de Vinculación con el Medio y Comunicaciones, inicia el segundo ciclo del programa Conexión Autónoma. En este ciclo de 12 programas desarrollaremos distintos temas de interés académico general de interés de toda la comunidad. Nuestros académicos, nuestro recurso humano avanzado que dispone la universidad, estará en estas pantallas para dar a conocer sus conocimientos, su mirada, su pensamiento sobre distintos temas que abordarán. Les damos la bienvenida a este ciclo, esperamos que lo disfruten y partimos con un interesante programa dedicado al CAPSI, que es el Centro de Atención Psicológica de la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenidas y bienvenidos. Universidad Autónoma de Chile presenta Conexión Autónoma. La pandemia por COVID-19 ha tenido efectos devastadores muy concretos, más de 4 millones de muertos y casi 200 millones de contagiados en todo el mundo. Crisis sanitaria a la que se une la crisis económica, configurando un panorama difícil de digerir que ha tenido repercusión en la salud mental de las personas, generando consecuencias psicológicas que pueden resumirse en la actualidad en depresión y ansiedad. Desde la psicología se acuñó, en principio, el concepto de pandemia silenciosa para dimensionar el deterioro de la salud mental de las personas por efecto de la crisis sanitaria. Sin embargo, últimas investigaciones y publicaciones en el área dan cuenta que a pesar de todo lo que hemos vivido, el deterioro de la salud mental ha sido menor del que se esperaba gracias a nuestra capacidad para superar situaciones traumáticas, conocida como resiliencia. Conscientes de que ningún esfuerzo de adaptación es gratuito, el punto será saber y enfrentar las consecuencias a largo plazo que la pandemia dejará en nuestra salud mental. Soy el periodista Víctor Rojas Albrecht y esto es Conexión Autónoma. Conexión Autónoma. Incertidumbre, crisis nerviosa, miedo, ansiedad, depresión, falta de contención. Son algunos de los estados que parte de la población ha debido enfrentar durante esta crisis sanitaria y que han afectado en distintas dimensiones a los diferentes grupos etarios. Para conocer cómo han evolucionado los efectos de la crisis sanitaria en nuestra salud mental y conocer el futuro post-pandémico, conversamos con la psicóloga, magíster en estrategias de intervención temprana en salud mental infantil y directora del Centro de Atención Psicológica de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, Sofía Luengo. Sofía, considerando que llevamos casi un año y medio de crisis sanitaria, ¿cuáles han sido los grupos más vulnerables a las consecuencias emocionales de esta pandemia? Los grupos más vulnerables a las consecuencias de esta pandemia son los niños y los adultos mayores. Dentro de las atenciones clínicas que hemos realizado, tanto en el Centro de Atención Psicológica como en las consultas de salud mental, hemos observado que los niños están siendo más afectados por la pérdida de la socialización con sus pares a propósito del aislamiento y las consecuencias de las cuarentenas prolongadas y el tiempo que han tenido que estar en la educación online. Entonces, esa pérdida de la vinculación con sus grupos ha significado una disminución de las posibilidades de regularse y relacionarse con los niños y otros adultos significativos que pueden aportar a su desarrollo vital. En el contexto de los adultos mayores hemos encontrado una situación asociada a la pérdida de la vinculación con sus redes de apoyo del mismo grupo de pares también. Los adultos mayores tenían instaladas muchas capacidades asociadas a las reuniones en clubes de adultos mayores que eran muy significativas y de un gran aporte para la convivencia, para el apoyo social y que potenciaba y favorecía su salud mental. En el contexto de la pandemia hemos visto que ellos no han podido virtualizar estos contextos. De hecho, dentro de lo que hemos estado analizando, hemos observado que los adultos mayores se han mantenido en contacto con su familia, se han mantenido en contacto con los profesionales y las redes asistenciales, pero no han podido levantar estrategias para desarrollar las actividades con sus grupos de adultos mayores y eso ha generado consecuencias dentro de su salud mental. El contacto social es una herramienta útil cuando nos sentimos deprimidos y tristes. Si hoy no hemos podido contar con ello,
¿Qué podemos hacer para aliviar los efectos psicológicos de la pandemia? Efectivamente, nosotros sabemos que el contacto social es necesario y útil para el desarrollo normativo de las personas, pero no es lo único que podemos hacer para mantenernos saludables. En este contexto es recomendable que las personas se mantengan acompañadas, aunque sean contextos virtuales. No es la misma experiencia y hay muchas personas que tienen resistencia a virtualizar sus relaciones, pero hemos comprobado ya a 2 años casi del inicio de este proceso de pandemia que hay muchas experiencias que se pueden virtualizar. Desde lo educativo lo hemos observado, desde las relaciones sociales también se han levantado contextos sociales virtuales y nos hemos mantenido más cercanos con redes mucho más amplias de lo que podíamos acceder en el contexto presencial. Por lo tanto, igual se recomienda a las personas tratar de mantener contacto directo con aquellas personas que son significativas, más cercanas y que puedan brindarles apoyo y contención. Además que puedan aprovechar las instancias de confinamiento para pasar tiempo en familia, tiempo de calidad o tiempo valorado positivamente, realizando actividades que a lo mejor el contexto presencial no había permitido en contextos anteriores. Los papás están pudiendo pasar más tiempo con los hijos en casa. La idea es que puedan buscar estrategias o formas de relacionarse en el contexto familiar que potencien la relación de todo el grupo, que sean actividades lúdicas, distendidas, que tengan que ver con experiencias positivas y favorables, que sean del interés y el gusto de todo el grupo familiar. Se recomienda no estar muy socializado con contextos saturados de noticias que ponen en alerta o que aumentan la ansiedad o la preocupación por el contexto de pandemia. Ese tipo de experiencia finalmente termina por angustiar y evita la posibilidad de que las personas dispongan de sus recursos en lo que corresponde, que es mantener su estabilidad y su seguridad más física y emocional. Cuando las personas se sobresaturan de los contextos noticiosos, generan una sensación de pesar, de inseguridad crónica y aumenta la sensación de impredictibilidad. Por lo tanto, se sugiere y se recomienda que los adultos puedan mantener a los niños más contenidos en un contexto que sea coherente y estable. Mantener las rutinas es muy importante. El hecho de que estemos en casa no significa que debamos hacer un uso indiscriminado del tiempo para las actividades que realizamos. En ese sentido es importante que los niños mantengan su rutina, que todas las personas del hogar mantengan su rutina, con horarios establecidos, con tareas asignadas, con organización de la experiencia familiar. En ese contexto se sostiene la estabilidad y la regulación de las personas, sabemos mejor cómo y qué es lo que va a venir y lo que va a pasar, nos podemos anticipar de manera más adecuada y superamos esta impredictibilidad que es lo que genera el contexto de pandemia, la mayor incertidumbre y dificultad de regulación. Suponiendo que los efectos de la pandemia no van a desaparecer, al menos en forma rápida una vez que se controle el virus, ¿podríamos esperar lo que se conoce como síndrome de estrés postraumático? Lo que sabemos hasta el momento es que vamos a esperar muchas consecuencias en el ámbito de los trastornos del ánimo y en los trastornos ansiosos. Por lo pronto sabemos que las personas están viéndose más afectadas en estas líneas. El estrés post-trauma necesita ciertos requerimientos para configurarse, entre ellos la definición de trauma. Esa experiencia es relativa para cada persona. Cada uno de nosotros puede simbolizar una experiencia traumática de manera muy distinta, principalmente relacionado a la capacidad de adaptación y a los recursos que esta persona tenga. Si nosotros evaluamos ese tipo de elementos, podríamos considerar que va a haber una cantidad de personas que está mucho más debilitada en el ámbito de salud mental, con menos recursos, con más efectos de contexto a lo mejor social, económico, familiar o personal, más disminuidos, que podrían experimentar secuelas o consecuencias en esta línea más postraumática y reeditar la experiencia negativa posterior al término de la pandemia. Pero aún es muy pronto para evaluar esa posibilidad y estamos necesitando también definir
o recordar que cada uno de nosotros vamos a evaluar de manera distinta la experiencia traumática que vamos viviendo en lo que ha acontecido en la contingencia sanitaria. ¿Es posible pensar un futuro desde el aislamiento, el miedo a contagiarse y a contagiar a otros? ¿Cómo se visualiza este futuro post-pandémico? ¿Pasaremos del trauma a la resiliencia y sacaremos algo positivo de este proceso? ¿De qué depende ello? Considerando la primera parte de la pregunta, que refiere cómo vamos a pasar del contexto traumático asociado al miedo al contagio a la experiencia de resiliencia, podemos evaluar que las medidas de seguridad probablemente se van a sostener en el tiempo, que hemos aprendido a convivir de una manera muy distinta a la que solíamos hacerlo previo a la pandemia, que hemos entendido que hay ciertas consideraciones que debemos tener para proteger nuestra salud y la salud de los demás, que tenemos la necesidad de cuidarnos y que lo que estamos viviendo nos invitó a abrir una puerta a una nueva experiencia que no conocíamos. En ese contexto, así como estamos tratando de afrontar lo traumático o lo angustiante o la incertidumbre, podemos buscar la oportunidad dentro de la experiencia adversa. De eso depende la posibilidad de ver la resiliencia al final del camino que hemos estado viviendo. Las personas resilientes tienen la capacidad de enfrentar o de disponer sus propios recursos personales a disposición de la experiencia que están sobreviviendo en este contexto sanitario, por ejemplo, y sacar lo mejor o lo más provechoso de la experiencia, fortaleciendo aquellos recursos de los que disponían. Si tenemos una actitud positiva, si buscamos o pensamos que las posibilidades están centradas en las oportunidades, podemos sacar aspectos positivos de todo lo que está ocurriendo. Si consideramos que este contexto también nos ha invitado a reevaluarnos, a buscar a lo mejor una visión más familiar, más centrada en lo más necesario y no necesariamente en lo accesorio, porque en algunos contextos estábamos muy abstractos en la relación vital, nos estábamos centrando en cosas a lo mejor más banales, menos importantes. Si consideramos ese contexto, yo creo que sí, efectivamente podemos encontrar aspectos positivos y las personas pueden desarrollar una experiencia más resiliente al volver a valorar lo necesario, lo importante, lo significativo, el contacto con los cercanos, la relación de bienestar con los que queremos y por sobre todo la salud y la disposición de poder hacer lo que nosotros queramos en un contexto protegido. Porque hoy día las personas estamos ante la necesidad de contacto, pero ese contacto se puede mantener con restricciones de todas maneras, siempre y cuando todos seamos conscientes del cuidado personal y de los otros. Y podemos mantener una relación positiva. Lo que no estamos acostumbrados es tolerar la relación restrictiva o la imposición, ¿cierto?, que tienen las autoridades o las medidas sanitarias. Pero eso también tiene la posibilidad de desarrollar una empatía con los demás, que las personas podamos ver al que está al lado como un igual y como una persona importante y que mi protección va a ser protección para otro. Eso para mí creo que es uno de los elementos que va a ser significativo en la consideración de que aprendamos a valorarnos y a valorar a los otros como significativo y como personas que nos vamos a apoyar mutuamente, porque hoy día hemos descubierto que el cuidado de todos está mediado por el cuidado personal y esa experiencia menos individualista me imagino que va a cambiar las posibilidades de las personas en relación al contexto futuro. Ya no nos vamos a ver tan centrados en nosotros mismos, sino también en los que queremos y en las personas de nuestro alrededor para mantener el cuidado y protegerme para proteger a los otros. Los efectos psicológicos que está causando la pandemia, que trajo consigo prolongados periodos de cuarentena y restricciones, interrupción de la rutina, crisis económica y muerte, están claros para los expertos y también para quienes deben lidiar con ellos. Todo apuntaría a que el costo mental de este panorama será alto a largo plazo, aunque ello todavía está por verse porque la última palabra la tiene el ser humano
y, al parecer, su innata capacidad de adaptarse y sobreponerse a escenarios adversos, sacando lecciones provechosas. Soy Víctor Rojas Albrecht y esto fue Conexión Autónoma. Conexión Autónoma es una producción de la Dirección de Vinculación con el Medio y Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, donde juntos hacemos más universidad.